Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Tras años de guardar en secreto los pensamientos privados de la reina, la princesa Ana finalmente reveló un poderoso mensaje sobre Kate Middleton, que dejó a Guillermo y al rey Carlos completamente sin palabras. La mayoría creía saber cómo se desenvolvería el futuro de la monarquía británica. Primero el rey Carlos, luego el príncipe Guillermo. Todo impecable, ordenado y tradicional, como siempre. Así debía ser. Pero en lo profundo del Palacio de Buckingham, una noche brumosa en Londres, ocurrió algo que lo cambiaría todo, y casi nadie fuera del palacio lo sabía. Comenzó con la princesa Ana. Siempre había sido la persona constante, la que se presentaba, se mantenía callada y nunca buscaba titulares. La gente la admiraba por eso, confiaba en ella por eso. Pero Ana llevaba algo pesado, algo que ya no podía soltar. Era un secreto. Uno que no había pedido, pero que no podía ignorar. Un secreto de su madre, la reina Isabel II, escrito cuidadosamente antes de morir. Un último deseo. No se compartió con los cortesanos, no se anunció al público. Algo solo para que Ana lo supiera. Y cuando llegara el momento oportuno, lo revelara. ¿Qué decía esta carta? ¿Y cómo afectará a la familia real? Sigue leyendo para descubrirlo. El mensaje de la reina no mencionó a Carlos, ni siquiera mencionó a Guillermo. En cambio, nombró a otra persona. Alguien inesperado, alguien que la reina creía que podría salvar el futuro de la corona. Catalina, princesa de Gales. El palacio estaba en silencio esa noche. Afuera, la niebla envolvía las puertas de hierro. Dentro, tras gruesos muros y largos pasillos, Ana tomó su decisión y decidió que era el momento perfecto para hablar. Llamó al rey Carlos y al príncipe Guillermo a reunirse con ella, sin personal ni asesores. Solo ellos tres. La habitación donde se reunieron era antigua y seria. Cortinas pesadas, madera oscura, retratos de reyes y reinas observando desde las paredes. Ana no pronunció ningún discurso. Simplemente desdobló una carta, desgastada por haberla sostenido repetidamente, y la colocó sobre la mesa. Charles la recogió primero. Le temblaban ligeramente las manos. William se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, leyendo cada palabra 2 veces. Nadie habló. El reloj de la repisa marcaba con fuerza en el silencio. Afuera, la ciudad dormía, inconsciente. La carta de la reina era clara. Veía a Catalina no solo como una futura reina consorte, sino como el futuro de la propia monarquía. Creía que la supervivencia de la corona no residía en un rey, sino en una mujer a la que el pueblo ya amaba, alguien que se había ganado su confianza, no solo la había heredado. Al principio, Charles se resistió. Su voz rompió el silencio. Así no se hace, dijo, casi para sí mismo. Su rostro parecía cansado, de alguna manera mayor. William no dijo nada. Simplemente miró la carta, apretando y aflojando las manos en su regazo. Ana no discutió. No estaba allí para pelear. Estaba allí porque la reina había confiado en que ella sería quien les contara. Y porque, en el fondo, Ana también lo creía. Catalina era diferente. No encajaba simplemente en el viejo sistema. Hizo que la gente volviera a creer en ello. William finalmente habló, en voz baja. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Anne esbozó una pequeña sonrisa triste. Tal vez no creía que estuvieras listo para oírlo. Permanecieron allí sentados un buen rato, los tres, respirando el mismo aire denso, cada uno sabiendo que cualquier decisión que tomaran lo cambiaría todo. Mientras tanto, al otro lado del palacio, Catalina estaba sentada en otra parte esa noche, sin darse cuenta. Acababa de acostar a George, Charlotte y Louis. Estaba sentada junto a una ventana, con una taza de té enfriándose a su lado, mirando la niebla. Se sentía inquieta, pero no sabía por qué. No sabía que allá arriba, el curso de su vida y el futuro de la monarquía se estaban reescribiendo. Nunca había buscado el poder. Solo había intentado ejercer su cargo discretamente y con propiedad. Sonreía cuando necesitaba sonreír, escuchaba cuando le tocaba escuchar y protegía a sus hijos con fiereza. La reina lo había visto. Había creído que era precisamente lo que el futuro necesitaba. Así que, de vuelta en la sala de reuniones, la carta yacía entre ellos como un ser vivo. Ana finalmente se levantó, alisándose la falda. No esperó a que Carlos o Guillermo accedieran. Sabía lo que su madre habría querido.
La verdad dicha, el riesgo asumido. Decidamos lo que decidamos, dijo en voz baja. El mundo está cambiando. Podemos cambiar con él o quedarnos atrás. Nadie respondió. Pero en el silencio, una decisión empezó a tomar forma, silenciosa, obstinadamente, como el primer rayo de luz del amanecer. La monarquía que el mundo creía conocer ya estaba cambiando. No con un gran discurso ni con fanfarrias, sino con una sola noche, una verdad susurrada y una mujer que ni siquiera sabía que estaba a punto de entrar en la historia. Lo que sucedió después te impactará. Así que no vayas a ninguna parte. La mañana siguiente cayó lentamente sobre Londres, pesada y gris. Cuando la luz finalmente se extendió por la ciudad, el palacio de Buckingham había cambiado para siempre. Dentro, en una sala privada en las profundidades del palacio, estaba a punto de comenzar una reunión secreta de altos miembros de la realeza y asesores de confianza. Se había organizado de forma apresurada, pero nada parecía rutinario. El aire vibraba con nerviosismo y preguntas que nadie se atrevía a formular. La princesa Ana fue la primera en entrar. No parecía una rebelde, parecía una general cumpliendo su última misión. En su mano, una sencilla carpeta de cuero. Dentro, una carta que podría hacer temblar las paredes a su alrededor. El rey Carlos era el siguiente. Llevaba una máscara de calma, pero la tensión en su rostro revelaba otra historia. Y por último llegó el príncipe Guillermo, firme y majestuoso, aunque sus ojos denotaban el fuego que ardía en su interior. Este era el momento en que todo cambiaría para siempre. Ana no perdió ni un segundo. Dejó la carpeta sobre la gran mesa de caoba y dijo con una voz inapelable: «Este es el último deseo de su majestad. No el mío, ni el de Carlos, ni el de Guillermo, sino el suyo». Todos se acercaron, leyendo la pulcra y cuidadosa letra de la reina. Su mensaje era claro. Catalina, no nacida en la realeza, pero forjada por su espíritu y fortaleza, era el futuro. Ya no se trataba de sangre, se trataba de corazón, de supervivencia. La reina no había intentado cambiar oficialmente la línea de sucesión. Sabía que no era tan sencillo, pero había dejado claras sus esperanzas. Catalina no solo debía apoyar al próximo rey, estaba destinada a ser reina por derecho propio. La sala estalló en susurros, conmoción, miedo, ira. El rey Carlos golpeó la mesa con la mano, con la voz temblorosa. «Esto es una locura. Pensé que lo de anoche era una broma. La sucesión no se puede reescribir así como así». Anne le sostuvo la mirada, tranquila y firme. Mamá no estaba confundida, estaba segura. Entonces William habló, con voz baja pero áspera. «¿Y yo qué? ¿Qué pasa con todo lo que me criaron para ser?» El rostro de Anne se suavizó. «Sigues siendo vital, sigues siendo necesario. Pero para que la monarquía sobreviva, debe cambiar. Mi madre lo vio. Quería que nosotros también lo viéramos». William bajó la mirada, con los puños apretados. Se sentía como una traición, pero en el fondo, lo sabía. Había visto a Catalina enfrentarse a tormentas. Apenas podía soportarlo. Había visto a la gente enamorarse de ella. Ella no buscó la fama la encontró a ella. Y nunca dejó que la quemara. Tal vez, pensó con amargura, ella había sido la verdadera reina desde el principio. Ahora el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. No se hizo ningún anuncio. Ningún titular proclamaba la verdad. Pero en su interior, una silenciosa tormenta se gestaba. Catherine, ajena a todo el drama, seguía haciendo lo de siempre. Visitando hospitales, consolando a niños, luchando por causas relacionadas con la salud mental. Cada apretón de manos, cada palabra amable la afianzaba en el futuro que la reina había imaginado. Aún así, la presión dentro del palacio de Buckingham crecía. Se filtraron rumores. Los tabloides hablaban de reuniones secretas y disturbios reales. Y Ana, firme como una roca, se mantuvo firme. Sabía que no había vuelta atrás. Era solo cuestión de tiempo para que el mundo descubriera la verdad. Durante siglos, el Palacio de Buckingham había sido un símbolo de tradición inquebrantable. Pero tras la muerte de la reina Isabel, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Hace unos momentos, el Palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de Su Majestad, la reina Isabel II. El rey Carlos III llevaba la corona, pero no le sentaba igual que a ella. Su reinado era esperado, pero no acogido con entusiasmo. La gente respetaba la monarquía, pero muchos no estaban seguros de seguir amándola. Carlos,
con todas sus pasiones y opiniones. Luchó por ser el símbolo inquebrantable que había sido su madre. Las cicatrices de su pasado, su divorcio complicado y su largo camino con Camila nunca sanaron del todo en la memoria del público. La corona brillaba, pero el hombre que la sostenía tropezó a menudo. Ahora, el príncipe Guillermo, en cambio, tenía un gran peso en la vida. En teoría, era el futuro. Joven, identificable, real, pero cada movimiento que hacía era observado. Cada error se magnificaba. Incluso su matrimonio con Catalina, una figura brillante para la familia, era un arma de doble filo. Cuanto más la amaban, más difícil le resultaba a Guillermo brillar por sí solo. Y luego estaba Harry, lanzando acusaciones desde el otro lado del Atlántico, profundizando heridas que ni siquiera habían empezado a sanar. William sabía que la monarquía se tambaleaba. Lo sentía a diario. Verán, por un momento tras la muerte de la reina, la nación se unió en el dolor, pero esa unidad no duró. Las encuestas mostraban que cada vez más jóvenes cuestionaban si la monarquía seguía importando. En lugares como Australia y el Caribe, los llamados a romper lazos con la corona se hicieron más fuertes. La familia lo presentía. La situación estaba cambiando. La antigua lealtad se estaba desvaneciendo, y no podían sobrevivir solo con la tradición. Necesitaban demostrar su valía una vez más, y en el fondo, lo sabían. Ninguna conferencia de prensa, ninguna campaña de relaciones públicas pudo salvarlos. Necesitaban a alguien real, alguien en quien la gente pudiera creer, alguien como Catalina. Y de alguna manera, la reina Isabel lo había previsto. Mucho antes de que el mundo notara las grietas, ella había tomado su decisión, en silencio, sin fanfarrias. Confiaba en que, llegado el momento, quienes realmente amaban la monarquía seguirían su ejemplo. Había visto el futuro, y tenía el rostro de Catalina. No por derecho de nacimiento, sino por esperanza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Sigue viendo para descubrir qué pasó después. Ahora bien, a pesar de esta revelación de Aini, algo más perturbaba a la familia real, y era que la gente ya no apoyaba a la familia real como antes. El rey Carlos no encontraba paz. Noche tras noche, permanecía despierto, estudiando viejos libros de historia, buscando respuestas de reyes que habían gobernado en medio del caos. El príncipe Guillermo llevaba su miedo de otra manera. Se asentaba en su pecho como una piedra, pesada y inmóvil. Especialmente cuando miraba los ojos brillantes y confiados de sus hijos. Quería creer que los estaba preparando para un futuro de servicio y honor. Pero ¿y si ese futuro nunca llegaba? Catherine, sin embargo, afrontó el momento a su manera, con silenciosa aceptación. Ella vio lo que estaba sucediendo. Sabía que el mundo avanzaba, estuviera el palacio listo o no. Fue su calma, su resiliencia, su falta de ansia de poder, lo que la convirtió en la persona que nadie esperaba. Pero quizás lo que más necesitaba, la corona, era precisamente eso. Nunca la persiguió, y quizás por eso. Ahora, la perseguía. Ahora, para el mundo exterior, la fachada de la monarquía permanecía intacta. Ceremonias, cenas elegantes y fotos reales impecables. Pero bajo la superficie, un cambio inesperado estaba en marcha. Una falla a fuego lento estaba ejerciendo presión, amenazando con resquebrajar los cimientos del palacio. En el fondo de todo esto yacía una verdad demasiado peligrosa para que cualquiera la dijera. Porque la imagen perfecta de la monarquía era más débil de lo que la gente quería decir. Y ahora, la Casa de Windsor, construida a lo largo de siglos, se encontraba al borde del abismo. Y el mundo observaba, conteniendo la respiración. ¿Caería? ¿O resurgiría? No por linajes ni leyes, sino por la fuerza silenciosa de una mujer que nunca pidió una corona, pero que podría lucirla mejor que nadie antes que ella. Descubrámoslo. Así que, como dice el dicho, nada permanece oculto bajo el sol para siempre. El deseo de la reina finalmente llegó a quienes estaban fuera del palacio, gracias a algunas doncellas que habían estado observando y escuchando todo lo que ocurría dentro. Sin embargo, no todos apoyaron la decisión de la reina. Algunos argumentaron que era incorrecto que Catalina asumiera el poder mientras su esposo, el legítimo heredero, aún estuviera presente. También afirmaron que Catalina dedicaba la mayor parte de su tiempo al cuidado de sus hijos y carecía de experiencia política. Por otro lado, otro grupo apoyó el deseo de la reina, creyendo que ella sabía que era lo mejor. Este debate llevó a la gente a investigar la vida de Catalina.
y lo que descubrieron les sorprenderá. Así que, cuando empezaron a investigar, descubrieron que Catherine Elizabeth Middleton nació el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital de Reading. No creció en castillos ni llevó coronas, pero su familia vivía cómodamente y valoraba el trabajo duro. Su padre, Micah Middleton, era despachador de vuelos, y su madre, Carol, había trabajado como azafata. Por parte paterna, la familia tenía profundas raíces en la sociedad británica, llegando incluso a recibir a miembros de la realeza a principios del siglo XX. Por parte materna, sus antepasados eran mineros de carbón, lo que le dio a Catherine un equilibrio inusual entre tradición y humildad. Cuando Catherine tenía tan solo 2 años, su familia se mudó a Amman, Jordania, donde su padre trabajaba para British Airways. Ali asistió a una guardería de habla inglesa, donde aprendió desde pequeña a adaptarse a nuevas culturas. En 1986, regresaron a Inglaterra y se establecieron en Berkshire. Catherine, que entonces tenía 4 años, fue matriculada en la escuela St. Andrews, donde rápidamente mostró signos de independencia y madurez. Más tarde, empezó a trabajar como interna a tiempo parcial, aprendiendo a cuidarse sola desde pequeña. En 1987, ocurrió algo importante. La madre de Catherine, Carol, abrió un negocio de artículos para fiestas por correo llamado Party Pieces. Lo que empezó como una pequeña empresa se convirtió en una empresa próspera, brindando a Catherine y a sus hermanos excelentes oportunidades educativas. Pero aún más importante, enseñó a Catherine el valor de la paciencia, la resiliencia y la construcción de algo significativo desde cero. En 1995, la familia Middleton se mudó a Bucklebury, un tranquilo pueblo rodeado de naturaleza. Catherine cambió de escuela y finalmente se matriculó en el Marlborough College, donde realmente se destacó. En Marlborough, no era una estudiante más. Se hizo conocida por su liderazgo, especialmente como capitana del equipo femenino de hockey sobre césped. Durante su estancia allí, Kate Middleton también obtuvo el exigente premio de Oro del Duque de Edimburgo, demostrando su determinación, trabajo duro y humildad. Por aquella época, también se sometió a una cirugía menor para extirparle un bulto en la cabeza, pero regresó a sus estudios discretamente y sin dramas. Tras terminar la escuela, Catherine Middleton se enfrentó a una decisión importante. Había sido aceptada en la Universidad de Edimburgo, pero decidió tomarse un año sabático para explorar y crecer. Primero, viajó a Florencia, donde estudió arte en el Instituto Británico, y luego hizo voluntariado en Chile a través de Raleigh International, trabajando en proyectos comunitarios y recorriendo paisajes agrestes. Incluso trabajó como marinera en el concurrido puerto de Southampton, sin rehuir nunca el trabajo duro y sin glamour. Finalmente, se matriculó en la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde primero estudió psicología y luego se cambió a historia del arte. Catherine se unió al Club Lumsden, organizando eventos benéficos y sirviendo a las comunidades locales. Para ayudar con los gastos, aceptó un trabajo a tiempo parcial como camarera, demostrando una vez más que no le temía al trabajo duro ni a la aventura. En St. Andrews, ocurrió algo que le cambió la vida. Catalina conoció al príncipe Guillermo. Se hicieron muy amigos y compartieron su pasión por la historia del arte. Para Dos Mildus, su amistad se transformó en romance tras mudarse a una casa con otros amigos. A pesar de su creciente relación, mantuvieron un perfil bajo, evitando la atención pública. Pero para 2004, el mundo se enteró tras ser fotografiados de vacaciones juntos en Suiza. Su camino no estuvo exento de sobresaltos. En 2007, tras años bajo intensa presión mediática, Kate y el príncipe William rompieron brevemente. Catalina admitió más tarde que fue un momento doloroso, pero la fortaleció. Lidió con la separación con serena dignidad y adquirió aún más confianza. Tras unos meses separados, retomaron su relación, más fuerte que nunca. Durante su largo noviazgo, Catherine enfrentó el escrutinio público, ganándose incluso el apodo de Katie la Pesada en la prensa sensacionalista. Pero nunca arremetió. Mantuvo la calma, la gracia y se centró en su propio camino. Luego, en noviembre de 2010, la pareja anunció su compromiso y Catalina comenzó a prepararse para la vida real, volviendo oficialmente a usar su nombre completo.
El 29 de abril de 2011, Catalina se casó con el príncipe Guillermo en una ceremonia que dio la vuelta al mundo. Se convirtió en la duquesa de Cambridge, iniciando una vida de responsabilidad y servicio público. Pero a pesar de todas las expectativas reales, Catalina se mantuvo fiel a sí misma, con los pies en la tierra, amable y llena de una fuerza serena. En los años siguientes, ella y William se convirtieron en la imagen de una pareja real moderna. Juntos, dieron la bienvenida a 3 hijos, el príncipe George en 2013, la princesa Charlotte en 2015 y el príncipe Luis en 2018. Cada llegada trajo alegría no solo a la familia real, sino al mundo. A lo largo de todo este tiempo, Catherine equilibró con elegancia la maternidad, las responsabilidades reales y las obras de caridad. La historia de Catalina demostró que llegar a la realeza no se trataba de llevar coronas. Se trataba de corazón, trabajo duro y ser fiel a uno mismo. Pero eso no era todo. A medida que el papel de Catalina en la familia real se fortalecía, comenzó a brillar no solo como una figura de gracia, sino como una fuerza apasionada por el bien. No aparecía en eventos simplemente por tradición. Se involucraba genuinamente en causas que le importaban profundamente. Su labor benéfica se convirtió en una parte fundamental de su identidad, demostrando que había encontrado el equilibrio perfecto entre el deber real y la compasión personal. Uno de sus actos más conmovedores tuvo lugar discretamente en 2018. Sin buscar atención, Catalina donó 18 centímetros de su cabello a Little Princess Trust, una organización benéfica que fabrica pelucas para niños en tratamiento contra el cáncer. Inspirada por su peluquero, Joey Wheeler, tomó la decisión en privado, un recordatorio de que los actos de bondad más sinceros suelen ser los que se realizan lejos de los focos. Fue un gesto sencillo pero conmovedor, reflejo de la generosidad discreta que había demostrado durante años. Ahora, muchos pensaban que todo eso era para la cámara, pero no fue así, porque mucho antes de que Catalina se casara con el príncipe Guillermo, ya estaba muy involucrada en obras benéficas. En 2007, Catherine Middleton organizó una exposición fotográfica para recaudar fondos para UNICEF y, posteriormente, una discoteca benéfica con patines que recaudó 100,000 libras para el Hospital Infantil de Oxford e iniciativas de salud mental. Sus primeras visitas a hospicios y su trabajo con niños enfermos dejaron una huella imborrable en ella, forjando su futuro como miembro de la realeza dedicada a causas relacionadas con la infancia y la salud mental. Tras convertirse en duquesa de Cambridge, el compromiso de Catalina se fortaleció. Apenas unos meses después de su boda, ella y Guillermo crearon un fondo de donaciones benéficas en lugar de aceptar regalos de boda, destinando el apoyo a 26 organizaciones. Así, cuando se revelaron estos hallazgos, algunas de las personas que habían criticado la decisión de la reina se encontraron admirando a Catalina. Pero la historia no terminó ahí. La siguiente pregunta en la mente de los observadores reales era esta: ¿cómo se sentiría Guillermo al ver a su esposa arrebatarle algo por lo que había luchado con tanto ahínco? Guillermo se enfrentó a su propia prueba. Las revelaciones sobre Catalina le habían dejado una herida que no sabía cómo sanar. La amaba con fervor, admiraba su fuerza y bondad más de lo que podía expresar. Pero saber que incluso su abuela había visto a Catalina, y no a él, como el futuro de la monarquía, le carcomía la confianza. Se lo cuestionaba todo. ¿Era suficiente? Había sido demasiado cauteloso, demasiado reservado, demasiado agobiado por las expectativas imposibles que había cargado desde la infancia. Ahora miraba a Catherine de otra manera, no con resentimiento, sino con admiración y cierta reverencia temerosa. Ella no había pedido esto, simplemente había sido ella misma, y de alguna manera, eso había bastado para conquistar no solo el corazón de una nación, sino también la fe de una reina que había presenciado el ascenso y la caída de generaciones de monarcas. Pero en medio de todo esto, algo sobresalió: la respuesta de Catalina. Muchos esperaban que simplemente aceptara o rechazara el deseo de la reina. Así que, cuando le preguntaron si estaba preparada para asumir la responsabilidad, su respuesta sorprendió incluso al rey Carlos y a Guillermo. Afirmó con calma y firmeza que, si bien muchos desean liderar la monarquía, también es el deseo de toda esposa mantener la paz en su familia. Por lo tanto, necesitaba tiempo para reflexionar. Así pues, aunque Catalina aún no ha dado una respuesta clara,
Su respuesta confirmó que la reina tomó la decisión correcta al elegir a alguien capaz de equilibrar las pesadas exigencias de la corona con las delicadas necesidades de la familia real. ¿Qué opinas de la respuesta de Catalina? ¿Cómo interpretas las reacciones del rey Carlos y Guillermo? Y, lo más importante, ¿qué opinas de la decisión de la reina? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. Si te gustó el video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Además, haz clic en el siguiente video en tu pantalla y lo disfrutarás.